36. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice que él mismo, hablando del Señor, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ir perfeccionando a los santos, es decir, capacitarlos para la obra del ministerio. Hermano, la obra del ministerio es la responsabilidad que cada cristiano tiene para llevar el evangelio. La gran comisión es para todos los creyentes, de hacer discípulos, de enseñar, de predicar el evangelio. Entonces eso es tarea del pastor maestro, de explicar el evangelio, de hablar acerca de la obra de Cristo, preparar a la iglesia. Hermano, qué triste es únicamente que sea un cristiano nuevo, pero un cristiano viejo no puede decir, le voy a decir a mi pastor que venga y le hable de Cristo. No, usted tiene que estar preparado para hablar de Cristo. Tiene que estar preparado, no dice 1 Pedro 3:15, que debemos de estar preparados para dar defensa de nuestra fe, con reverencia, con mansedumbre, a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces usted no puede decir, bueno, yo voy a llamar a mi pastor a ver porque no sé muy bien cómo es esto, ¿no? Usted tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado. Esa es la obra del ministerio. La iglesia tiene que saltar, la iglesia tiene que ser luz. La iglesia tiene que saber qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. La iglesia tiene que estar preparada para defender su fe ahí afuera, para dar argumentos bíblicos. Tenemos que estar preparados. Bueno, eso es una tarea. Cuando un cristiano no viene, ¿quién lo prepara? ¿Quién lo prepara? Él solo se prepara. No hay llanero solitario. Dios ha capacitado personas en la iglesia con diferentes dones, talentos que nos ministramos los unos a los otros, pero esto es fundamental para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la madurez de la iglesia, hasta que todos, no algunos hermanos, todos los creyentes, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, Pablo? Versículo 14. Para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. Hay que salir de la niñería. Hay que crecer, hay que madurar. Tenemos que endurecer la cáscara. Tenemos que tener una mente bíblica. Tenemos que tener emociones controladas. Tenemos que tener una fe firme. Tenemos que tener raíces profundas. Tenemos que tener emociones controladas por la palabra de Dios. Tenemos que saber sujetarnos a la palabra de Dios. Eso es crecer, eso es madurar. Saber amar, saber soportar, saber perdonar. Poner la otra mejilla como el Señor nos enseñaba a quien nos hiera. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, yo no puedo creer un día una cosa y otro día otra cosa que escuché por ahí, el tal fulano de tal. Yo le he contado hoy a los hermanos también, y esto es muy fresquito, de la semana, esta semana que pasó, no me acuerdo si fue martes o miércoles, donde un creyente me decía que había escuchado no sé a qué maestro bíblico diciendo que Caín había sido engendrado por la serpiente en el Edén y por Eva. Por eso había matado a Caín, y ahí están las dos simientes, de los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Y él me decía, por eso el apóstol Juan dice que Caín era del maligno, sacando texto fuera de contexto. Él había sacado eso, hermano, de unos famosos targúmenes. ¿Sabe lo que es un targúmen? Un targúmen es una traducción parafraseada de los maestros rabinos del Antiguo Testamento, que ellos lo traducían del hebreo al arameo, al texto bíblico, pero ellos lo parafraseaban, ellos lo interpretaban, y hay cantidad, se llaman targúmenes. Eso comenzó en el siglo II de la era cristiana hasta la Edad Media. Hay cientos de volúmenes de eso. ¿Usted no ha escuchado de Lilith, la mujer de Adán? Bueno, de esas cosas usted no sabe la cantidad que tiene y cómo distorsionan las escrituras. Y este hermano me decía,
Y este hermano, como que si uno no sabía nada, ¿no? Porque eso es nueva revelación. Y yo lo escuchaba y le digo, ¿y qué dice la Biblia? Porque él escucha cualquier cosa, pero no conoce la Biblia, y ese es el problema. Y entonces le dije, ¿cómo comienza Génesis capítulo 4? Y no tenía idea. Nosotros, ¿cómo vamos a estimular a otros creyentes? Esto no sucede, nos estamos perdiendo de esta gran bendición. Por eso dice, considerémonos unos a otros. Hermano, yo considero a mi hermano cuando yo no vengo a la iglesia. Sabe que el yoísmo nos ciega. El orgullo, el yoísmo, el egoísmo nos ciega. No considero a nadie. Primero estoy yo, segundo estoy yo y tercero estoy yo. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos, para animarnos, considerarnos al amor y a las buenas obras. Esto no lo hace una persona en la iglesia, esto lo hacemos entre todos, hermano. Entre todos lo hacemos. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando perseveramos en estar juntos, en crecer juntos, como estaban en el libro de los Hechos, unánimes juntos, perseverando en la doctrina, en el partimiento del pan, en la cena del Señor, en cosas que Dios ha mandado que tenemos que hacer. Ahí es donde viene la bendición del Señor, ahí es donde la iglesia comienza a crecer. Así que nos perdemos esa gran bendición de recibir estímulo y de dar estímulo a otros. Y por supuesto, estamos desobedeciendo a Dios al no congregarnos, como dice ahí en el versículo 25. Número 9, cuando dejamos de venir a las reuniones, nos estamos perdiendo de usar nuestros dones, nuestros talentos, para edificar al cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Hermano, alguien que es un verdadero creyente, que ha nacido de nuevo, que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, Dios lo ha capacitado para ministrar de alguna forma al cuerpo de Cristo. Un talento o muchos talentos o un don o varios dones, ¿para qué? Para que usted sea de bendición a los hermanos, donde Dios lo ha puesto. Y bueno, cuando nosotros no estamos, eso falta.
Si tú no vienes, te está faltando, y a ti te está faltando lo que los otros te pueden dar a ti, porque esto es recíproco. Recuerda que estamos unidos, somos un cuerpo, nos ayudamos mutuamente. Bueno, esto desaparece cuando el creyente deja de congregarse. Te estás perdiendo de ser de bendición a la congregación local donde Dios te ha puesto con tus dones y talentos, pero también te estás perdiendo de recibir las bendiciones de los otros hermanos hacia tu vida. Esto es así. También lo vemos claramente allí en Primera de Pedro capítulo 4. Miren lo que Pedro enseña acá a la iglesia local de donde él está escribiendo. Primera de Pedro capítulo 4, donde Pedro dice versículo 10 y versículo 11. Primera de Pedro 4, 10, 11. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno. Pedro da por sentado que todos los creyentes tienen un don dado por el Señor. ¿Qué hacemos con eso? ¿Me siento el domingo arriba de ese don en el sofá o donde antes? Hermano, tendremos que presentarlo un día delante de Dios y dar cuenta de todo lo que se nos ha dado y dar cuenta de todo lo que nosotros sabemos que el Señor pide de nosotros. Por eso dice ahí, cada uno, según el don que ha recibido de Dios, se nos ha dado. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Ministrelo ¿a quién? A los otros. El don que tú tienes no es tuyo, no es para beneficio tuyo, es para beneficio del hermano, es para beneficio de la iglesia. Lo que tú seas, hay gente que tiene un don con las manos que es impresionante, hermano. Es impresionante. Que nosotros no tenemos ese don, y son cosas, yo qué sé, arreglar esto, se rompió esto, y viene y lo hace con una facilidad en 5 minutos y resuelve, cosas que uno de repente se puede ahogar en un vaso de agua. Y es gente que Dios ha puesto para resolver cosas con tanta facilidad, que cuando ese hermano no está, la iglesia lo extraña, y son capacidades, pero hay otros que tienen otros dones espirituales, de animar, de consolar, de exhortar, cantidad de cosas, y nosotros tenemos que ministrarlo, dice a los otros. Cuando se lo hacemos a los hermanos, se lo estamos haciendo al Señor. Por eso dice, ahora va a decir Pedro, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Dios es honrado, Dios es glorificado, hermano, cuando nosotros hacemos eso por los demás. Por eso dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando nosotros dejamos de congregarnos, esto automáticamente se pierde. Yo no estoy ministrando a los demás, no estoy siendo de bendición a los demás, pero tampoco estoy recibiendo esa administración que necesito de los dones y los talentos que mi hermano tiene. Esto es recíproco. Bueno, y esto se pierde cuando dejamos de venir a las reuniones. Pero también, hermanos, y número 10, nos perdemos la oportunidad de beneficiarnos de los dones de los otros creyentes, como recién me decía. Número 11, nos perdemos de el beneficio de la enseñanza de los líderes que Dios nos ha dado. Nos perdemos de la bendición de la enseñanza de los líderes que Dios nos ha dado. Eso lo vimos ahí en Efesios 4:11, pero también hay un texto muy claro en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Un pasaje que es también muy conocido. Dice, acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. En otras traducciones, que están mejor traducidas, dice que los instruyeron o que los enseñaron a través de la palabra de Dios. Y eso es un don, hermanos, que Dios ha dado. Un pastor que me ha enseñado la palabra de Dios. Ese es el don de Dios. Si tú no vienes, hermano, ¿quién te va a enseñar la palabra de Dios? ¿Tu tío? ¿Tu abuela? ¿Tu primo? ¿Tu vecino? ¿Tu compinche? ¿Tu compadre? ¿Tu comadre? ¿Tu hijo? ¿Tu nieta? ¿Quién te va a enseñar? No, Dios ha dado pastores
a la iglesia para que enseñen la palabra de Dios a los creyentes, los pastores. Por eso dice allí, versículo 7, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, que los instruyeron de la palabra de Dios, que nos enseñaron de la palabra de Dios. Bueno, cuando yo dejo de congregarme, yo no tengo un pastor que me instruya en la palabra de Dios. Por lo tanto, me pierdo esa bendición que es de parte de Dios. Porque eso, hermanos, está establecido en la palabra de Dios. Dice que Él puso, no los apóstoles. No fue un concilio que inventó la iglesia cristiana. Dice, bueno, vamos a poner pastores. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Dios lo hizo así. Dios lo hizo así. Y eso, lo que Dios hace es bueno, es agradable, es perfecto y es de bendición para nuestras vidas. Pero hoy también hay muchos creyentes que no quieren un pastor, que quieren un pastor por las redes sociales, un pastor que les agrade, un pastor que no les pueda decir nada, pero ese pastor cuando ellos tienen dificultad no van a ir a verlo. No van a irlo a ver al hospital, no van a estar abrazados con él, llorando, orando. Ah, no, yo escucho a X pastor todos los domingos. Ah, mirá qué bien. Pero ese no es el plan de Dios, hermano. El plan de Dios es, como estamos viendo, algo completamente diferente. Es un pastor presencial en una iglesia local que enseña a los creyentes la palabra de Dios. Número 12. Cuando dejamos de congregarnos, nos perdemos de someternos a esos líderes que Dios nos ha dado y por consecuencia de someternos a Dios mismo, porque es Dios quien ha puesto a esa persona. No nos sometemos al liderazgo que Dios ha puesto, tampoco nos sometemos a Dios. Eso es así, hermano. Y hoy en día sabemos que esto cuesta mucho, porque si no nos sometemos a Cristo, mucho menos nos vamos a someter a una persona, a un pobre ser humano. Y hay creyentes, hermanos, que no se someten ni a Cristo ni a nadie, son ellos, son potros indomables. Entonces, si no se someten a Cristo y a la palabra, mucho menos se van a someter a una persona. Pero nos estamos perdiendo esa bendición de someternos a los líderes que Dios nos ha dado. Y claro, como decía recién, por consecuencia, nos estamos entonces rebelando en contra del Señor. Hoy leímos Hebreos 13:7, pero miren que dice el versículo 17 de Hebreos 13. ¿Quién está escribiendo? Es un escritor humano. No se sabe si fue Pablo, si fue Bernabé, si fue Apolos. No se sabe, no se dice. Pero lo que sí sabemos es que el instrumento humano estaba escribiendo inspirado por el Señor. Entonces esto no es una idea humana lo que dice acá. Obedeced a vuestros pastores. Esta es la voluntad de Dios. Obedeced a vuestros pastores. Dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto no es provechoso. Es decir, no trae ningún tipo de bendición tampoco al cuerpo de Cristo. Así que nos perdemos todas estas bendiciones espirituales cuando nosotros nos dejamos de congregar y dejamos de hacer las cosas como Dios tan claramente nos dice en su palabra. Número 13, cuando dejamos de congregarnos, perdemos de ser contenido, animado y guiado por todo el cuerpo de Cristo a través de los gozos de la vida y de las dificultades de la vida. No es lo mismo, hermanos, cuando uno está pasando dificultades, tener hermanos que lo contengan, que lo ayuden, que oren por uno que está solo. Dios ha diseñado la iglesia para los creyentes. No es lo mismo llorar con otros creyentes que llorar solo. No es lo mismo. No es lo mismo disfrutar y gozarse solo que disfrutar y gozarse con otros creyentes. No es lo mismo. Eso se llama egoísmo. El egoísmo es típico de la naturaleza caída, pero no disfrutamos de esa gran bendición. Miren lo que dice allí Santiago, capítulo 5, versículo no sé, lo vamos a leer. Sí, Santiago capítulo 5, le dije. Vamos a leerlo.
Santiago capítulo 5, versículo, un poquito, me parece que son 13 y 14, Santiago 5, 13 y 14. Cuando dice aquí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que llamar? Los ancianos de la iglesia, el liderazgo de la iglesia. Y qué bendición es esto, hermano, cuando uno está afligido. ¿Enfermo físicamente o enfermo espiritualmente? Llame a los ancianos de la iglesia. Dios nos da aquí otra alternativa para estos creyentes. No hay otra alternativa para estos creyentes. Cualquier otra cosa es distorsionar lo que Dios ha provisto para el creyente que está en esa enfermedad moral, espiritual o aún física. Lo primero es orar y después Dios usará la medicina, los médicos, o Él puede intervenir directamente, pero esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado